Bueno, pues no crean que no estoy yo despistado hoy, porque que los lunes esté aquí Daniel López de López Vivas Abogado, luego ves que es que no es lunes, que es miércoles, que la cosa es que anda un poco así. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Vicente, buenas tardes. Estas fiestas así en mitad de la semana que te descolocan hasta que te pellizcas dos veces y dices miércoles. Yo voy ya a cuesta arriba toda la semana, como que no me dan los días, pero bueno. Bueno, mañana ya es jueves, ¿eh? Esa es la parte buena, lógicamente. Nunca un lunes fue tan cercano al jueves, seguro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de accidentes de tráfico, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando. Hoy es el 7º programa que tratamos este asunto, pues claro, estamos hablando de un tema muy amplio y muy complejo que no ha habido manera de tratarlo de una manera más rápida. La semana pasada acabamos hablando de baremos. ¿Nos recuerdas qué era? Pues sí, te lo voy a recordar porque va a ser de lo que hablemos hoy, o sea que prefiero que los oyentes lo vuelvan a escuchar para tenerlo claro. Como decíamos la semana pasada, el baremo es instrumento con el que contamos para valorar las lesiones y las secuelas del cuerpo humano, así como otro tipo de cuestiones relacionadas como fallecimientos o incapacidades. Es un instrumento muy complejo, ya que en él tienen que venir incluidas todas las posibles lesiones que pueda tener el cuerpo humano. Estamos hablando de un documento que en total tiene más de 500 páginas. Para que los oyentes lo entiendan, tiene una parte médica que manejan esos profesionales y otra parte jurídica o digamos matemática que somos los abogados los encargados de manejar. Se utiliza de la siguiente manera. Primeramente, el médico acude al baremo, en el que hay unas tablas que valoran cada lesión, por lo que debe baremar esas lesiones conforme al estado del paciente. Es decir, se hace una exploración del paciente y se acude al baremo para baremarlo. Esas cuestiones se suelen incluir en un informe que posteriormente nosotros los abogados con ese informe acudimos a las tablas del baremo y calculamos la indemnización a reclamar. Nos dijiste que este baremo además era nuevo, que se había hecho hace poco, ¿no? Sí, se ha renovado totalmente, entrando en vigor el 1 de enero de 2016, por lo que se aplica solamente a accidentes que tengan lugar desde ese día. Anteriormente contábamos con otro baremo que se ha estado utilizando durante años y cuyas cantidades se actualizaban anualmente, pero este es totalmente nuevo. Se han elevado los importes de las indemnizaciones y se ha cambiado totalmente el sistema para calcular las lesiones, por lo que los abogados nos hemos tenido que reformar totalmente y volver a aprender de cero para poder calcularlas. Se elevan, me dices, ¿a cuánto se elevan los importes de las indemnizaciones? Pues mira, si hablamos de una manera general y haciendo una media entre todas las partidas que se incluyen en el baremo, que ya decimos que son muy numerosas, es decir, todas las lesiones que pueda tener el cuerpo humano, esas indemnizaciones se elevan en los siguientes porcentajes. Respecto de los importes referentes a lesiones, se aumentan en más de un 12%. Respecto de las secuelas se aumentan en algo más de un 30% y respecto a la indemnización por fallecimiento se aumenta más o menos un 50%. Sin embargo, hay que decir que esas cuantías son de media, porque nosotros en López Vivas Abogados, cuando hemos empezado a trabajar con este baremo, no hemos visto que esos incrementos se den. Así, si aplicamos el baremo en caso de lesiones leves, por ejemplo, el latigazo cervical, también conocido, como siempre decimos, cuponazo cervical, veremos que no sube tanto ni mucho menos como los porcentajes que aquí se nos dicen. Y habrá casos que incluso puede darse la paradoja de que se paguen algo menos con el baremo nuevo que con el baremo antiguo. Hay un asunto ahí que son, aparte de las lesiones, los días de baja, ¿no? ¿Cómo se calcula actualmente esa indemnización por los días que estamos un poco, que no estamos operativos? Pues mira, tú sigues con el concepto antiguo que es el de días de baja, ¿vale? Se hablaba de baja impeditiva y baja no impeditiva. Ahora tenemos una cuestión nueva que ya digo que en la mente de los abogados ha costado que entre, pero ya por fin parece que lo vamos consiguiendo, que es el perjuicio personal, que es una forma de valorar las lesiones, como ya digo, nueva y bastante curiosa. Así se diferencian, para calcular este perjuicio personal, dos tipos de actividades, ¿de acuerdo? Las primeras son las esenciales de la vida ordinaria y la segunda, las específicas del desarrollo personal, siendo imprescindible ver si el sujeto puede realizarlas para baremar su perjuicio. Es decir, depende de lo que pueda hacer esos días que está de baja, pues se le paga una cantidad o se le paga otra. Para que quede claro, actividades esenciales de la vida ordinaria. Encontramos comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse, acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones y realizar otras actividades análogas relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u orgánica. He soltado un rollo aquí tremendo, pero vamos, quiere decir las actividades básicas que una persona... En la vida diaria, ¿no? Sí, pero simplemente, digamos, por estar vivo, como quien dice, ¿de acuerdo? Mientras que las actividades específicas de desarrollo personal, el otro catálogo de actividades que hay, encontraremos pues las que a todos nos gusta realizar y dan sentido a la vida, como son las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y a la práctica de deportes, al desarrollo de una formación o al desempeño de una profesión o trabajo. Es decir, para calcular la indemnización conforme a este nuevo baremo,
Es necesario computar si esas lesiones nos impiden realizar las actividades normales, tanto si son esenciales o de desarrollo personal. Conforme nos permitan realizar una u otras, pues nos pagarán más o nos pagarán menos. Esa es la filosofía del baremo. Así se calculan diversos tipos de perjuicios que se indemnizan, como ya digo, conforme a las actividades que nosotros podamos realizar. Es un poco complejo, pero bueno, espero estarlo explicando bien. De momento se entiende, sí. Porque la verdad es que es complicado. Se ha dividido en actividades personales y profesionales, digamos. Actividades esenciales, Sí. es decir, que ya decimos son las básicas, comer, asearse, tal, poder ir al baño debidamente, y actividades específicas de desarrollo personal, que son ya cuando tú cumples las actividades básicas, pues las que dan sentido a la vida, como ya digo. Desde el trabajo o poder salir a andar un rato, vamos. Efectivamente. Ya digo, conforme podamos hacer unas u otras, hay varios tipos de perjuicios que se van pagando de manera sucesiva. El primero de ellos es el perjuicio personal básico. Este perjuicio personal básico lo tendrá cualquier accidentado por el mero hecho de haber sufrido unas lesiones. ¿De acuerdo? Tal y como explicábamos el otro día, conforme al acta forense, el alta los perjudicados lo reciben hasta el momento en el que o bien se curen las lesiones completamente o bien se le da el alta en el momento en el que éstas se estabilicen. Es decir, cuando ya, pese a haber sido tratados, no puedan mejorar más. Por este perjuicio personal básico, que ya digo, lo tiene cualquier persona por haber recibido un accidente, se reciben 30 euros al día. Esta partida es la equiparable a la baja no impeditiva que hablabas tú anteriormente y que se encontraba en el baremo anterior. Luego, aparte de este perjuicio personal básico, aquí ya tendremos que empezar a calcular si efectivamente cuáles son las actividades que puede realizar este señor o no puede realizar, el lesionado. Por tanto, nos encontramos con el perjuicio particular por pérdida temporal de calidad de vida. Puede ser de tres tipos, ¿de acuerdo? Este perjuicio particular. Así será muy grave si el lesionado ha perdido durante un tiempo la posibilidad de realizar casi todas las actividades esenciales de la vida ordinaria. Esta situación sería asimilable a estar ingresado en la UCI, ya que el paciente no va a poder comer, beber, asearse, vestirse, acostarse, ni lógicamente tampoco controlar sus esfínteres. Por esta situación en la que ninguno queremos estar, ¿de acuerdo? Recibiremos una cantidad de 100 euros al día. Ese perjuicio personal podrá ser, en vez de muy grave, grave solamente, y se recibirán 75 euros al día. Si el paciente hay ciertas actividades esenciales de la vida ordinaria que no puede realizar, así como tampoco la mayoría de sus actividades específicas de desarrollo personal. Para que se entienda, el ejemplo es un paciente ingresado en un hospital, que por ejemplo puede comer y beber, pero no puede desplazarse de allí. No puede salir, sí. Efectivamente, ¿vale? O sea, puede cumplir algunas de esas actividades. Y luego tendremos el perjuicio moderado, en el que el lesionado puede realizar todas las actividades esenciales, pero no puede realizar durante una temporada sus actividades específicas de desarrollo personal. Es decir, tendremos que acudir exactamente y hacer un análisis de la vida de esta persona para ver cuáles son sus actividades de disfrute. Por ejemplo, si estamos hablando de un deportista federado, un senderista, por ejemplo, si no puede realizar esa actividad, pues debemos tener en cuenta esa circunstancia para valorar el perjuicio. En este caso estaríamos hablando de un perjuicio moderado, porque este señor no puede realizar una actividad de disfrute. Sin embargo, las mismas lesiones que tuviera, por ejemplo, una persona con una vida más sedentaria, pues a lo mejor esas mismas lesiones solamente se indemnizaban por perjuicio básico, porque este señor no realiza ninguna actividad física que se le impida realizar con las lesiones, ¿vale? Por este perjuicio moderado se cobran 52 euros al día. Hemos dicho entonces que son, por el muy grave, 100 euros. 75 y 52. 75 y 52, efectivamente, es así como va. Como ya digo, el espíritu del baremo es pagar más o menos según las dificultades que esas lesiones le hayan causado al paciente para seguir adelante con su vida, por lo que no es como antes, cuando solamente era relevante el estado médico del paciente para indemnizarle, ya que aquí también debemos saber no solo en qué condiciones médicas se encuentra, sino qué es lo que hace este señor en su vida diaria con su vida, sí. Sí. ¿A qué dedica el tiempo libre, como decía la canción? Oye, por ejemplo, los gastos médicos, ¿cómo se reclaman? Pues mira, esto es lo que se conoce como perjuicio patrimonial, y el perjuicio patrimonial se divide en dos categorías. La primera es la que tú dices, conocida como daño emergente, y consiste en eso, pues que simplemente nos reembolsen las facturas que nosotros tengamos, o bien del traumatólogo, o bien de rehabilitación, bien del taxi que nos lleve a las sesiones de rehabilitación, en fin, de todo eso. La segunda categoría se llama lucro cesante, y esto puede ser un poco más difícil de explicar. Lo voy a explicar con un par de ejemplos de casos que hemos llevado en López Vivas Abogados para que lo entiendan mejor. Pensemos, por ejemplo, en un transportista que tiene un camión y que como consecuencia de un accidente pues no puede conducirlo por lo que pierde varios trabajos de portes.
esa cantidad sería asimilable a este concepto, es decir, no solamente habría que pagarle esos perjuicios que hemos hablado, sino aparte un lucro cesante porque este señor está perdiendo dinero por el mero hecho de estar de baja. O, por ejemplo, si nos encontramos con un asalariado, que esto también pasa bastante a menudo, al que se le descuentan cantidades de la nómina por el simple hecho de estar de baja. También podría reclamar esas cantidades que ha perdido. Por tanto, no son solo las circunstancias personales las que hay que valorar y el estado médico del paciente. También debemos valorar las circunstancias económicas que rodean a todo esto, por lo que se hace necesario indagar a fondo en la vida de esa persona para averiguar cuáles son los perjuicios concretos que ha sufrido, tanto en su vida diaria, es decir, por las actividades que no puede realizar, como en su bolsillo por el dinero que todo esto le ha costado. Es un método curioso que a mí me gusta, pero da un poco de pena que de verdad las cantidades no se hayan elevado de manera considerable, porque, como ya digo, para todo tipo de siniestros no se ven esos incrementos. Oye, ¿qué se ha modificado respecto de las secuelas? Pues mira, han cambiado todas las tablas para calcular la indemnización por secuelas, porque las anteriores habían quedado desfasadas, ya que todos estos años, pues lógicamente han surgido nuevos tratamientos que anteriormente no existían. Pero lo más interesante en este sentido, respecto del nuevo baremo, es el tratamiento a los grandes lesionados. Nosotros, por ejemplo, en López Vivas Abogados hemos llevado varios casos con el baremo antiguo de lesionados medulares, tetraplégicos y demás, y pensemos que esa persona, como consecuencia del accidente de tráfico, no va a necesitar solamente una indemnización para poder vivir, sino claro que se le va a tener que adaptar la casa para poder ir en silla de ruedas y se le van a tener que pagar pues todas las sillas de ruedas o por ejemplo, pensemos una persona que necesite una prótesis, todas las prótesis que necesita durante su vida. Eso con el baremo anterior no se calculaba, es decir, se le pagaba una cantidad y este señor tenía que administrarse. Ahora todas esas prótesis o sillas de ruedas que vaya necesitando se le van a indemnizar, con lo cual sí que se puede considerar un acierto y un avance. ¿Hay alguna otra partida nueva en este baremo que sea interesante? Pues sí, mira, otra cosa que merece la pena comentar es que se pagan las operaciones en el nuevo baremo. Es decir, era una de las lagunas que teníamos antes, porque a ti te pagaban por estar ingresado en el hospital los días que fueran después de la intervención, pero no te pagaban por la propia intervención. Actualmente pues se establecen 8 diferentes horquillas de operaciones por las que se indemnizará al lesionado. Lógicamente depende de la gravedad de la operación. Así tenemos desde el grupo quirúrgico 0, que se indemniza la operación por entre 400 y 500 euros, ya digo, depende exactamente de lo que sea, hasta el grupo quirúrgico 7, que se paga de 1.451 a 1.600 euros. Esto imagino que va en función de la gravedad de esa intervención quirúrgica, ¿no? Efectivamente, de la gravedad, de los riesgos y de todo eso, claro, se barema la operación conforme a estas horquillas que hemos dicho y se le paga al paciente lo que corresponda. Este es básicamente el nuevo baremo, espero que se haya explicado bien, porque ya digo, es una cosa bastante innovadora y compleja y no siempre fácil de explicar. Ya lo tenéis, ya estáis trabajando con él desde el 1 de enero. Tú ya has tenido casos con Sí, claro. Todos los accidentes de tráfico e incluso también otras cuestiones como negligencias médicas, accidentes laborales y demás, es decir, todos los pleitos que requieran la baremación de las lesiones de una persona se realizan ya desde el 1 de enero por este baremo, claro. Bueno, pues ya ven, cambios en el tema de los accidentes de tráfico, en este caso los baremos, digamos, esa tabla, ¿no? Porque al final, bueno, un accidente es verdad que a lo mejor una persona pues tiene un accidente, la única manera de resarcirle al final es económica, ¿no? Porque no hay otra. Si alguien ha sufrido pues una rotura o una amputación o tiene una enfermedad grave o queda alguna secuela, evidentemente lo único que nos queda es un poco recibir una compensación económica, ¿no? Está claro, yo es lo primero que le digo a los clientes siempre que vienen al despacho, que yo no voy a poder ayudar a curarles porque eso tienen que ser los médicos, pero claro, mi único trabajo consiste en que el culpable le indemnice con una indemnización, es que es lo único que yo puedo conseguir. Pues así queda. Daniel López, de López Vivas Abogados, muchísimas gracias. Volvemos el miércoles que viene ya, espero con normalidad semanal. Espero. Adiós, Vicente. Adiós.